la lámina. Entre este proceso de sacado y lo que voy a hacer ahorita hay un paso intermedio, entonces podría meditarse ahí porque es pues, un poco diferente el proceso. Queraderm se constituyó como empresa en diciembre del año 2010. Entramos a participar en la empresa los cirujanos plásticos que crearon el método de cultivo celular, que son los doctores Jennifer Gaona y Juan Carlos Zambrano, y el doctor Rodrigo Soto, que también es cirujano plástico. Este proceso inició en el año 2008. Fue un estudio inicial que se desarrolló acá en Bogotá, en donde se trataron 10 pacientes. Lo primero que se hizo fue buscar estandarizar el método de cultivo de las células de piel. Se hizo un estudio, como les comentaba, en 10 pacientes, en donde el resultado fue exitoso, y este estudio se presentó en el Congreso de Cirugía Plástica, y fuera de eso obtuvo el premio, un premio de cirugía plástica muy importante, que terminó siendo publicado en la revista en la revista colombiana de cirugía plástica. Teniendo ya una publicación científica, un aval de un premio como es el premio Guillermo Nieto Cano, dado por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, lo que decidimos hacer fue un estudio multicéntrico, un estudio grande, en donde nosotros éramos simplemente unos observadores de cómo se desarrollaba y cómo evolucionaban los pacientes. De esta forma eliminábamos cualquier tipo de sesgo que pudiéramos tener nosotros, y eran los otros cirujanos plásticos quienes decidían si ponían este proceso de cultivo o si lo trataban con el método habitual. Y lo que encontramos en ese estudio grande que hicimos fue también unos resultados muy satisfactorios en cuanto a epitelización, o sea, que saliera la piel, y también en cuanto al resultado de la cicatriz que tenían los pacientes. Ese estudio pues nos animó a continuar adelante con este proceso, porque vimos que con esto estamos logrando ayudarle a muchos pacientes que en otras circunstancias, si no existiera este proceso, requerirían de la toma de injertos de piel. Este estudio, que se realizó en ese entonces en la Universidad Javeriana,
logró estandarizar un método que es único en el mundo, porque es un método que toma células del paciente que sufre el trauma o la quemadura, toma sangre del paciente y con esto logramos cultivar las células en 5 días. Existían antes métodos que se tardaban un mes en lograr el suficiente número de células y lograr darle cobertura a los pacientes, y eso hacía que para nosotros como cirujanos plásticos no fueran métodos muy utilizados, porque no tenía ninguna justificación durar tanto tiempo esperando a lograr darle cobertura o hacer el tratamiento al paciente. Entonces, básicamente, como funcionaba antes el tratamiento de un paciente con una quemadura, era que se le tomaba una lámina de piel del tamaño del hueco que tenía el paciente, generándole una cicatriz, generándole dolor. Era un procedimiento que tenía que hacerse en una sala de cirugía bajo anestesia. El método que nosotros desarrollamos no es de obligatoriedad realizarlo en salas de cirugía, no requiere anestesia, no requiere manejo de dolor en el posoperatorio, porque nosotros con una pequeñísima muestra de piel tomada detrás de la oreja y sangre del paciente logramos cultivar las células que el paciente, para crear estas láminas que el paciente necesita. Nosotros con una muestra de 10 centímetros cuadrados y con 40 centímetros cúbicos de sangre estamos en la capacidad de fabricar 3 láminas de 10 por 10 centímetros. La indicación precisa de esto es para el paciente que el cirujano plástico considera que requiere un injerto de piel. Entonces, en vez de realizar ese injerto de piel, se puede realizar este procedimiento. Esto incluye pacientes con quemaduras, con traumas en accidentes de tránsito, traumas por heridas de arma de fuego, resecciones de tumores. Tenemos unos casos de resección en tumor en cara en donde los resultados son espectaculares. Tenemos también algunos casos en manejo de pacientes con úlceras crónicas, esos pacientes que tienen enfermedades vasculares en las piernas y que se les abren las heridas. Se les hace una herida en la pierna y esas heridas son dificilísimas de curar por la misma enfermedad de base del paciente. Entonces, en esos casos también hemos encontrado resultados satisfactorios con nuestro proceso. Las curaciones tampoco son dolorosas, entonces en términos de dolor definitivamente sí es superior el procedimiento nuestro al procedimiento habitual de injertos de piel. Estamos trabajando con los recursos que da Impulsa para precisamente determinar el siguiente lugar en donde vamos a montar un laboratorio en Colombia. En principio nuestro negocio está en cubrir el mercado colombiano y después empezar a exportarnos, sino a tener presencia en otros países, empezando por Latinoamérica, que aquí digamos que hay una cosa importante y es que estamos en proceso de patentar nuestro proceso. Gracias a Impulsa tuvimos la oportunidad de ir con otras 9 empresas colombianas emprendedoras que están iniciando a Boston a recibir capacitación en la forma en que se le debe, en cómo presentarle nuestros proyectos a inversionistas o a gente que tenga interés en nuestros proyectos. Estuvimos una semana en Boston. Después de eso entramos a participar en el proceso de selección para escoger los finalistas. Estamos hablando de que entre más o menos 1.200 compañías alrededor del mundo participamos por 128 cupos para ir a Boston durante 4 meses. Quedamos seleccionados dentro de esos 128 cupos y esto lo que implica es irnos 4 meses con nuestro proyecto, nos dan un espacio de oficina y nos dan asesoría constante en los diferentes temas relacionados con compañías que están arrancando, con emprendedores.